mucho contenido que abarcar. Bueno, gracias ahí por resolverle la duda al compañero. Bueno, estamos de vuelta entonces. Vamos a continuar con la clase preparada para el día de hoy. Y haciendo un resumen y recapitulando del juicio ordinario, ya vimos que inicia con la demanda, que la acabamos de estudiar y hicimos ese ejercicio bien práctico. Luego tenemos la primera resolución, que es el decreto por medio del cual el juez decide admitir para su trámite la demanda o interponerle algún previo o rechazarla de pleno derecho. Luego tenemos el acto de comunicación, que se le denomina notificación, por medio del cual el efecto que surge en la notificación, la notificación, es que el demandado tiene pleno conocimiento de la demanda que se ha planteado en su contra y sobre todo con esa notificación inicia la cuarta fase del juicio ordinario que se denomina emplazamiento. ¿Por qué razón? Porque a partir de este momento el demandado ya tiene la obligación de comparecer al juicio. Y si no lo hace, pues también va a sufrir las consecuencias respectivas. Si nosotros nos vamos al Código Procesal Civil, a partir del artículo 96, tenemos la vía ordinaria, que les dije que todas las contiendas que no tengan señalada en la ley una tramitación especial se van a ventilar o resolver en juicio ordinario. En el artículo 97 también teníamos la otra fase, perdonen, se me escapaba, luego de la notificación, que es la conciliación, que en todo juicio de familia es una fase obligatoria que se debe llevar a cabo y que la mayoría de juicios se solucionan por medio de la conciliación, generalmente los juicios orales de alimentos, y que eso le ayuda a las partes y al juzgado a descongestionar el sistema de justicia, a resolver los conflictos mucho más rápidos y pues no tener que alargar todo el proceso. Pero si continuamos con la lectura del código, ya vimos que en el artículo 106 y 107, y lo que yo les decía, ¿verdad? Que lastimosamente o lamentablemente no hay un orden en el código que pues nos vaya a dar en orden todas las fases, pero en hacer la integración aquí teníamos los requisitos de fondo y posteriormente, luego de la demanda, ya tenemos el emplazamiento a partir del artículo 111. Entonces, pues les pido que todos me acompañen con la lectura y que nos ubiquemos en este apartado, porque aquí es donde vamos a ver las actitudes del demandado. Es decir, ¿qué va a realizar frente a la demanda? ¿La va a aceptar? ¿Se va a oponer? ¿O simple y sencillamente va a dejar de comparecer? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el emplazamiento? Desde el punto de vista doctrinario, vamos a decir que el emplazamiento es el llamamiento o el llamado que le hace el juez al demandado para que comparezca a juicio dentro de un periodo determinado. Este emplazamiento va a ser el mismo en todos los juicios. Lo que va a cambiar es el plazo entre el llamado que le va a hacer el juez y la comparecencia del demandado. Por eso acá tengo que en el juicio ordinario el emplazamiento es de 9 días. El emplazamiento tiene dos efectos. Están en el artículo 112. Y lo resumo de la siguiente manera. Tiene efectos materiales y efectos procesales. El efecto material por excelencia es que interrumpe la prescripción. Y los efectos procesales los resumo en los tres más importantes de la siguiente manera. Primero, dar prevención al juez que emplaza. Es decir, que aquí se le está dando competencia o se le está convalidando, mejor dicho, la jurisdicción y competencia del juez que emite la resolución. Dos, las partes van a seguir el proceso ante el juez que emplaza, salvo que después el demandado interponga una excepción de incompetencia. Y tres, obliga a las partes a constituirse en el lugar del proceso, es decir, a señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro donde el juzgado tiene su sede o está sentado. Bueno, entonces,
Una vez realizado el emplazamiento, la siguiente fase procesal que corresponde es la actitud que el demandado va a demostrar frente a la demanda. Y ese es en sí el contenido del programa que nos envió Coordinación para estudiar este sábado. Entonces vamos a ver que dentro de este emplazamiento, dentro de los 9 días en juicio ordinario, el demandado va a tener una serie de opciones según la actitud procesal o según su estrategia que vaya a adoptar frente a la demanda. Así va a ser lo que va a utilizar. Y lo importante es que no significa que va a poder utilizar solo una. En unos casos va a poder utilizar 2 o hasta 3. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, el demandado comparece a juicio y va a asumir una actitud o una postura frente a la demanda. Esta postura puede ser afirmativa o negativa. Y esta es la forma correcta de clasificar las actitudes del demandado. Y está bien fácil, porque las actitudes positivas son solo una, que es el allanamiento. Allanamiento en materia procesal civil y de familia significa aceptar los hechos descritos en la demanda y aceptar la pretensión o la postura o lo que está pidiendo el actor. Eso es el allanamiento. Ojo, no confundir con allanamiento en materia procesal penal, que es una diligencia que realiza el Ministerio Público con autorización del juzgado para investigar dentro de una residencia o vivienda y que debe de realizarse dentro del periodo de las 6 de la mañana a 18 horas. Y ojo, no confundir tampoco con el allanamiento del derecho penal, que ese es un delito, allanamiento de morada. Quien sin la debida autorización ingrese a una residencia, sin la autorización pues del propietario de quien ahí viva, va a ser acreedor o responsable a las consecuencias o a la pena que conlleva el delito de allanamiento. Entonces veamos pues, los pongo en este contexto, los saco a la vista esta baraja de allanamientos para que no lo confundamos. Y más adelante, pues vamos a tener la definición como tal del allanamiento. Y la otra clase de actitudes del demandado son las actitudes negativas. ¿Por qué son negativas? Porque aquí de lo que se trata es de negar o de no estar de acuerdo con lo que el actor está pidiendo. Entonces hay varias posibilidades o opciones de actitudes negativas. La primera de ellas son las excepciones previas o dilatorias, que estas se interponen dentro de los primeros 6 días del emplazamiento y que lo que busca es depurar el proceso de errores que se hubieran cometido en la demanda. La segunda es la rebeldía, que esta actitud negativa es pasiva, porque es no hacer nada. Y ya hemos platicado al respecto de la rebeldía en clase. La tercera de ellas es la más común y lo que generalmente el abogado de la parte demandada realiza, que es la contestación de la demanda en sentido negativo, que conlleva los mismos requisitos de la demanda que ya estudiamos el día de hoy, solo que el objetivo es estar en contra de lo descrito en la demanda y explicar por qué razón, o en qué se equivoca, o en qué está mintiendo la parte actora. La tercera de ellas son las excepciones perentorias. Estas se presentan junto con la contestación de la demanda y lo que busca es que se declare con lugar la contestación de la demanda y con lugar las excepciones perentorias o la única excepción perentoria que se plantee y que con eso quien gane el juicio va a ser el demandado y no el actor. Y finalmente, la última actitud negativa es la reconvención o también denominada contrademanda, que como su mismo nombre lo indica, al decir contrademanda es que estamos demandando al actor. Viene el actor y nos demanda, yo soy el demandado. Y al contrario, ese derecho no le asiste al actor, sino que me asiste a mí. Entonces vengo yo y lo contrademando. Lo contradigo y lo que esto da como objeto es que inicia un nuevo emplazamiento a favor del demandado. En otras palabras, el juicio se va a tramitar, pero con derechos discutidos por ambas partes y los dos van a ser demandados. Esto es a grandes rasgos. Sin embargo, pues como ustedes podrán observar en pantalla, tengo una definición y una explicación para cada una de estas actitudes del demandado.
y nos vamos a ir en orden. Así como aparece en el Código Procesal Civil, así les voy a ir explicando cada una de las actitudes del demandado. Yo les sugiero o recomiendo que con un color diferente y específico en su código les vayan enumerando cada una de ellas en los artículos que regula o que es su fundamento legal. La primera de ellas es la rebeldía, en el artículo 113 del Código Procesal Civil. ¿Qué es la rebeldía? Es la no comparecencia del demandado al proceso dentro del plazo que sugiere el emplazamiento. En este caso, en el juicio ordinario, el emplazamiento es de 9 días. Entonces, el demandado no compareció al juicio ordinario dentro de esos 9 días. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Lo tenemos en el artículo 114. Y prácticamente los efectos son dos. El primero, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. En este caso, el actor pide, ¿verdad?, la declaratoria de rebeldía. Además de eso, se podrá trabar embargo sobre sus bienes y el demandado podrá retomar, ojo a esto, porque hay una pregunta del examen parcial que tiene relación con esto. ¿Cuál es el efecto o la solución si el demandado ya fue declarado rebelde? Pues la única solución es retomar el juicio en el estado en el que se encuentre. Y si ya pasó la fase de prueba, pues ya no va a poder proponer prueba. Y esa es la consecuencia y por eso es bien importante comparecer a juicio porque eso le da chance, le da oportunidad al demandado de proponer sus medios de prueba. De lo contrario, no podrá hacerlo. Y tiene pocas posibilidades o sus posibilidades van a reducir considerablemente en cuanto a ganar el juicio. La segunda actitud procesal la tenemos en el artículo 115, que es el allanamiento, lo que yo les explicaba. Es la aceptación expresa a las pretensiones del actor y una forma normal de terminar el proceso. ¿Por qué razón? Porque el efecto o la consecuencia del allanamiento es que si el demandado se allana, es decir, se acepta o acepta la demanda, el juez dictará sentencia sin más trámite y termina el proceso. Entonces, ¿cuál es el efecto del allanamiento? Terminar el proceso porque el juez está obligado a dictar sentencia. Siguiente actitud procesal. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, ¿verdad? Pueden indicármelo en cualquier momento y activar su micrófono y hacerla. La tercera actitud procesal son las excepciones previas o dilatorias, como también se les conoce en doctrina. Están en el artículo 116, por eso es que le estamos estudiando en esta oportunidad. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las dos anteriores, aquí sí hay mucho que explicar, ¿verdad? Así que aquí nos vamos a poner cómodos y vamos a prestar atención a la explicación que voy a hacer de cada una de las excepciones previas. ¿Por qué se le llama previa o dilatoria? Porque son medios de defensa del demandado a través de los cuales se ataca la forma del proceso y no el derecho pretendido. Como su mismo nombre lo indica, su función es dilatar o retrasar, retardar el proceso. O como su mismo nombre lo indica, depurarlo de los errores u omisiones cometidos por el actor en la demanda. Además de ello, pues retardar la contestación de la demanda. La excepción previa, en otras palabras, tiene dos objetivos. Primero, corregir el proceso de los errores que el actor cometió en la demanda. Y segundo, darle más tiempo al demandado para que recoja o recabe, mejor dicho, esa es la palabra correcta, para que recabe mayores medios de prueba y que llegado el momento de la contestación de la demanda, ahí sí los pueda acompañar de una vez. ¿Cuál es la obligación o los requisitos para plantear las excepciones previas? Es que deben de interponerse dentro de los primeros 6 días de emplazado, antes de contestar la demanda. Y la otra característica es que se van a resolver en la vía de los incidentes. ¿Y cuál es esa vía de los incidentes? Pues ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que eso ya lo vimos dentro de las generalidades, que está en la ley del organismo judicial a partir del artículo 135. Recapitulando así de manera breve, se interpone, luego se le da audiencia a la otra parte por 2 días,
el juez decide si abre a prueba o no el incidente por el plazo de 8 días y finalmente va a dictar el auto resolutivo dentro del plazo de 3 días siguientes. Esos son los incidentes. Entonces, lo que les acabo de decir también lo explico yo de otras palabras a través de este párrafo que dice características de las excepciones previas. 1, depuran el proceso y retardan la contestación de la demanda. 2, son de carácter nominado, es decir, que tienen un nombre específico en la ley. Y si la ley así lo regula, es porque están contenidas en el artículo 116 y 117. Tercero, no atacan la pretensión. Es decir, no, si se declaran con lugar, no va a producir que el proceso termine a favor del demandado, sino que lo que va a producir es que el demandado deba de corregir esos errores. Y 4, se tramitan como incidente. El auto que se resuelve no es definitivo porque no le pone fin al proceso. El proceso va a continuar. Y el mismo, además de que no es definitivo, también puede ser apelable. Ahora bien, cuando yo digo que las excepciones previas son nominadas, es porque la ley les otorga un nombre específico, regulado en los artículos 116 y 117. Prácticamente en el 116 están casi todas, están 11, y en el 117 solo hay una. Entonces presten atención porque ahorita les voy a explicar para qué sirve cada una de las excepciones previas. Y en la práctica hay abogados que cometen el error de que ven u observan, mejor dicho, el error que cometió el actor y lo atacan, pero utilizan la excepción incorrecta. Entonces eso va a dar lugar a que el juez la rechace. Entonces hay que poner atención a esto. La primera de ellas es bien fácil, que es la excepción de incompetencia. Cuando el juez que conoce el asunto no es el competente por cuantía, por territorio, por materia y por todas esas reglas de competencia que ya vimos al inicio de este segundo tema y que ustedes ya manejan bastante bien y que incluso hasta hicimos un laboratorio. 2. Excepción previa de litispendencia. ¿Qué significa litispendencia? Esto está en el artículo 540 del Código Procesal Civil y significa que hay litis pendiente o un juicio pendiente, cuando simultáneamente se tramitan dos procesos con identidad de las partes y también identidad de pretensiones. Entonces, va a subsistir o va a seguir el más antiguo y el más reciente, pues se va a declarar con lugar la excepción de litispendencia. Tercero, esta es una de las más utilizadas, demanda defectuosa. Cuando la demanda planteada por el actor no cumple con todos los requisitos de forma y de fondo establecidos en la ley. Recordemos que todos somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores. Entonces, tanto el actor y su abogado pudieron haber cometido un error o les hizo falta algo, algún requisito de los que ya vimos, y de igual forma en el juzgado también se les pasó por alto como seres humanos que todos somos y no se dieron cuenta. Entonces el demandado y su abogado como observadores, y por eso tienen que ser ustedes conocedores del derecho, porque ahí es donde ustedes van a advertir ese error y van a obligarlo a que el demandado lo corrija. Esa es la excepción de demanda defectuosa. Cuando la demanda planteada por el actor no cumple con todos los requisitos de forma y de fondo establecidos en la ley. 4. Falta de capacidad legal. Recordemos artículo 44 del Código, cuando el actor no tiene la capacidad legal para comparecer personalmente al proceso, es decir, se trata de un menor de edad, y en lugar de comparecer por medio de su representante legal, comparece el menor de edad de 16 años, no tiene capacidad legal, entonces yo como demandado voy a interponer esa excepción. Las 5 y las 6 también son muy comunes y hay que saberlas diferenciar porque muchos la confunden. Primero, falta de personalidad. Es cuando el actor no tiene la calidad necesaria para reclamar el derecho pretendido. Falta de legitimación activa, se le conoce a esto. O cuando el demandado no es el facultado o el obligado para cumplir con esa pretensión o esa obligación. A esto se le conoce falta de legitimación pasiva. Entonces hay dos supuestos. Una, cuando el actor no tiene la capacidad o la calidad no es él el indicado para reclamar el derecho. Y segundo, cuando el demandado no es el obligado a cumplir. Les voy a poner un ejemplo de cada uno.
Falta de legitimación activa. Por ejemplo, en un juicio oral de alimentos a favor de dos hijos, dos niños menores de edad, debe de comparecer y promoverlo la mamá, porque es la representante legal, quien ejerce la patria potestad. Pero en lugar de ello comparece una tía o una abuela. Ella no tiene la calidad para reclamar ese derecho porque no es la representante legal, salvo que le hayan otorgado un mandato. Entonces, eso le da lugar al demandado a interponer falta de personalidad. Y el otro ejemplo de falta de legitimación pasiva es cuando en el mismo supuesto, en lugar de solicitarle pensión alimenticia al papá, como era el principal obligado, se le está demandando a su jefe del trabajo, por ejemplo. Él no es el obligado a cumplir con esta derecho, esta obligación. Entonces, interpone falta de personalidad. En este caso, legitimación pasiva, porque no es él el responsable. Si bien es cierto, en mi empresa trabaja el papá de los niños, solicítele el juicio a él, no a mí, aunque yo sea su patrono y sea mi persona de confianza, etc. ¿Y por qué les digo yo que no hay que confundirlo con falta de personería? Porque la diferencia radica que en la excepción de falta de personería sí es la persona indicada, pero acredita de forma incorrecta la representación o comparece sin tener la documentación necesaria para acreditar la representación. Veamos qué dice la definición. Cuando la persona que actúa representando al actor no cuenta con la representación adecuada o no la acredita fehacientemente. Ejemplo, en el mismo juicio oral de alimentos, a favor de estos dos niños, quien comparece es la mamá. Entonces ahí estamos bien, porque es su representante legal y no vamos a poder interponer falta de personalidad. Pero viene ella y en lugar de incorporar o de acreditar la representación con la certificación de nacimiento de sus hijos, lo que acredita es un diploma que le dieron en el colegio a favor de ella como mamá ejemplar de sus dos hijos. Eso no está incorrecto, ¿verdad? No está acreditando. O en lugar de eso, acredita solo fotografías. Es que, mire, son mis hijos porque desde chiquito yo los he cuidado y aquí tengo fotos cuando tenían 6 meses, cuando tenían 1 año. Y eso no acredita la representación. O en la mayoría de los casos, simple y sencillamente no acredita nada. Entonces, el demandado tiene que ser muy acuicioso, muy inteligente, estar atento y ver este error para interponer falta de excepción de falta de personería. Tenemos una pregunta, dice, en el segundo ejemplo, falta la legitimación pasiva, si terminaría el proceso. Contestándole a Ángel, si si la excepción de falta de personalidad es declarada con lugar, ahí sí termina el proceso y se le obliga o la consecuencia es que el actor tenga que iniciar un nuevo proceso y ahora sí plantearlo de forma correcta. Esa es la consecuencia. Continuemos. Todavía nos hacen falta otras excepciones. La número 7 es compuesta porque aquí tenemos dos excepciones. Es la excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que queremos hacer valer. Oscar López, no le entiendo lo que me está diciendo. Si usted lo escribe de forma correcta, podemos solucionarlo, pero no le entiendo lo que usted quiere decir ahí, el IC no pudo presentarse. Bueno, entonces, la excepción de falta de cumplimiento del plazo de la condición es cuando el plazo para cumplir la obligación aún no se ha vencido o la condición aún no se ha producido. Esta acontece sobre todo en juicios civiles. En juicios civiles cuando son de ejecución. Por ejemplo, estamos cobrando el cumplimiento de una obligación, pero todavía no ha vencido el plazo. Por ejemplo, yo soy el deudor de 10,000 quetzales, pagadero a 2 años y todavía va año y medio y ya me están cobrando, entonces vengo yo e interpongo una excepción de falta de cumplimiento del plazo, porque me están cobrando antes de tiempo. Vamos a ver si ya corrigieron aquí.
Natividad Alvisuris. Buenos días, disculpen, ¿cuál es el tema? Ahorita me conecté. Bueno, compañera, tendrá el resto del sábado para ponerse al día y estudiar para su examen de la otra semana. Excepción número 8, excepción de caducidad. Cuando, ojo, así como se confunde la excepción de falta de personalidad con falta de personería, así hay otros que confunden la excepción de caducidad con la excepción de prescripción. Veamos en qué consiste la diferencia. Caducidad es cuando la acción que se ejercita ya se extinguió por el paso del tiempo. Y la diferencia con la de prescripción es porque en la prescripción no venció la acción, sino que venció el derecho pretendido por el paso del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Caduca la acción, que siempre va a ser procesal, y prescribe el derecho, que es sustantivo. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes vean en el Código Procesal Civil que hay cierto plazo para promover una demanda, eso es una acción procesal. Y si ya pasó ese plazo, lo que corresponde ahí es interponer excepción de caducidad. Por el contrario, si ustedes cuando vean en el Código Civil que hay un plazo para solicitar cierto derecho y ya pasó ese plazo, ahí lo que corresponde a ustedes como demandado es interponer una excepción de prescripción. En resumen, cuando el plazo está en el Código Civil es excepción de prescripción y cuando el plazo está en el Código Procesal Civil es excepción de caducidad. Les voy a poner otro ejemplo práctico. Para promover el juicio sumario de interdicto, que es por obra peligrosa, obra nueva, que son sobre bienes muebles, la acción para pedir la cancelación de esta obra es de 1 año, desde que empezó la misma. Y si, por ejemplo, el actor la promueve 1.5 años de los 2 años, ahí ya caducó. Entonces yo vengo e interpongo excepción de caducidad. Por el contrario, otro ejemplo se me ocurre el juicio ordinario de divorcio por causa determinada. Recuérdense que nos dice el Código Civil que debe de ejercitarse la acción dentro de los primeros 6 meses de tener conocimiento. Y resulta que ahora está alegando incapacidad para procrear al año de haberse casado, o sea, tuvo conocimiento desde que se casaron que no podía, que tenía incapacidad, ¿verdad? Para procrear, etcétera. Y se promueve hasta después, entonces si yo como demandado no estoy de acuerdo, yo vengo e interpongo excepción de prescripción. Ahí está explicado de distintas maneras. Y se cumple la primicia que yo les decía, lo de la caducidad está en el Código Procesal Civil y lo de la prescripción en el Código Civil. Se confundió la compañera, dice. Lo que pasa es que como ahora me vio con barba ya no me reconoció. Continuemos. Excepción de cosa juzgada. Esta excepción es muy importante tomarla en cuenta. Cuando ya se dictó sentencia en proceso anterior, donde se reclamaban las mismas prescripciones y actuaban las mismas partes, y sobre todo, perdonen, y sobre todo ha quedado firme ese juicio y el actor vuelve a promover el mismo juicio por las mismas circunstancias, eso da lugar a que el demandado se defienda interponiendo una excepción previa de cosa juzgada, porque no se puede exigir el mismo derecho 2 veces. Esa es la primicia. Entonces, cuando usted ya lo demandaron una vez en juicio, terminó, ya está firme la sentencia y lo ganó, por así decirlo, y lo vuelven a demandar al paso de 1 o 2 años por las mismas circunstancias, usted adjunta la certificación de ese primer juicio y interpone una excepción de cosa juzgada. Número 11, excepción previa de transacción. Cuando previamente a la iniciación del proceso, el actor y demandado han celebrado un contrato de transacción con el cual solucionaron el conflicto. El contrato de transacción es el último contrato que regula el Código Civil, que en otras palabras es el acuerdo de voluntades por medio del cual las partes solucionan un conflicto sin necesidad de acudir a juicio.
Pero digamos que aún así una de las dos partes demanda. Entonces, eso habilita que el demandado se defienda acompañando ese contrato de transacción y diciéndole al juez, nosotros ya solucionamos ese conflicto, no sé por qué ahora me quiere demandar. Y finalmente, en el artículo 117 tenemos la excepción de arraigo, que en latín se le conoce como judicatium solvi. ¿Por qué? Porque se refiere a el suelo o al derecho de, o a lo mejor dicho, a la obligación que tiene el extranjero cuando es actor, que para garantizar la presencia en el proceso debe prestar una garantía. ¿Por qué la ley regula de esta manera? Porque imagínense que si el extranjero, si es una persona extranjera y solo interpone una demanda, pide medidas precautorias y perjudica al demandado y luego abandona el país, quien va a quedar perjudicado y va a tener que afrontar todos los gastos y diligencias para poder recabar o retomar sus bienes, liberarlos de cualquier medio de garantía, va a ser el demandado. Entonces, esta excepción de arraigo se utiliza para que el extranjero que interponga una demanda, que se le conoce como actor, demandante, parte demandante, deba prestar una garantía, una cantidad de dinero que le va a fijar el juez. Y con esta manera va a asegurar su presencia en el proceso. Y si va a abandonar el país por cuestión de viaje, negocios, trabajo, etcétera, pues que deje a un mandatario o representante con suficientes capacidades. Lo importante también que les quería comentar es que la excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, es decir, las últimas 4 del código del artículo 116, perdón, se les conoce como excepciones mixtas, porque se presentan como excepciones previas, pero el efecto que tienen si se declaran con lugar es el de las excepciones perentorias, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es este efecto? Que lo que provoca es que el demandado gane el juicio, así en pocas palabras. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Por ejemplo, la pregunta que me hacían en el chat. Cuando se declara con lugar una excepción previa de falta de personalidad, falta de personería, lo que da lugar es que termine el proceso y que el actor promueve uno nuevo. En cambio, la diferencia con estas últimas 4 es que no solo termina el proceso, sino que aquí gana el demandado. En el anterior o en las otras demás excepciones previas no gana el demandado. En pocas palabras, no gana nadie, sino que lo que promueve o lo que procede es que el actor presente un juicio nuevo. Pero en estas 4, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, acá sí gana el demandado, porque a él le existe el derecho. Cuando veamos el tema de las clases de excepciones, ahí les va a quedar más claro todo. Entonces, procedimiento para resolver las excepciones previas se le conoce como un incidente en la misma pieza, que no suspende o mejor dicho, que sí suspende el trámite del proceso, porque mientras no se resuelvan las excepciones previas, no puede seguir el juicio ordinario. Pero es prácticamente lo que yo les decía. Se interpone entre los primeros 6 días del emplazamiento, el juez resuelve que, admitiendo para su trámite el incidente, suspende el proceso principal, en este caso el juicio ordinario, y le da audiencia al actor por 2 días. Luego el juez decide si abre a prueba o no el incidente por el plazo de 8 días y finalmente se debe resolver sin más trámite dentro de los 3 días siguientes. Esto es todo lo concerniente y todo lo especial y característico de la actitud procesal número 3 del demandado, que se llama excepciones previas. Continuamos en el orden que aparece en nuestro código. Número 4, contestación de la demanda. Bueno, solo manera de aclaración, y por eso les digo que lastimosamente el código no está ordenado. El trámite de las excepciones previas lo vamos a encontrar en el artículo 120, 121 del Código Procesal Civil. Entonces es importante la manera de aclaración, ¿verdad? Que ese procedimiento para resolver las excepciones previas la encontramos en el 120 y lógicamente se integra con los artículos del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Ahora sí,
Contestación de la demanda, artículo 118. Es el escrito que presenta el demandado en donde comparece el proceso a negar todos los hechos argumentados por el actor, el cual deberá cumplir los mismos requisitos de la demanda. ¿Cuáles son los requisitos? Artículos 50, 61, 63, 106 y 106. Aquí pues no hay mucho que explicar, su mismo nombre lo dice, contestación de la demanda en sentido negativo, porque estamos negando todo lo que el actor indica. Generalmente con la contestación de la demanda también se presenta la actitud procesal del demandado número 5, que se llama excepción perentoria. La encontramos en el artículo 118 también, solo que en el segundo párrafo. ¿Y qué son las excepciones perentorias? Son medios de defensa del demandado que atacan el fondo de las pretensiones planteadas por el actor con el propósito de que se declare la existencia o la extinción del derecho pretendido por el actor. Su función es destruir la pretensión del actor y se deben de interponer al contestar de la demanda y se van a resolver en sentencia. En otras palabras, es completamente distinto o diferente a las sesiones previas. Si bien es cierto, las dos son excepciones, no se parecen en absolutamente nada. Ahorita vamos a ver las características y si las comparamos con las características de las excepciones previas, ustedes van a comprender de mejor forma. Vamos a resolver solo vamos a ver el chat. Puede ser que sea una pregunta. Bueno, entonces la ley del orden judicial va del artículo 135 al 140. ¿Por qué razón? Porque ahí están el trámite de los incidentes. Eso es algo que también tenemos con detenimiento en clases anteriores. Del 135 al 140. Bueno, entonces veamos las características de las excepciones perentorias. 1. Atacan y destruyen la pretensión reclamada por el actor. En cambio, las excepciones previas lo que hacen es depurar el proceso de errores. 2. Son de carácter innominado, pues la ley no les asigna ningún nombre, adquieren el nombre que les asigne la parte que les interpone. Lo que significa esto es que el nombre que van a tener las excepciones perentorias va a ser el nombre que le quiera dar el demandado. Puede ser excepción perentoria de falsedad de los hechos que fundamenta la demanda o excepción perentoria de, por ejemplo, en un juicio oral de alimentos, de incapacidad o mejor dicho, excepción perentoria de falta de capacidad económica para cumplir con la pensión alimenticia que se pretende, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando dice que la ley no les asigna un nombre, es porque a diferencia de las excepciones previas que están en el 116 y que ahí está el nombre y por eso hay que llamarlas como establecen ahí, no le puede usted poner otro nombre. Las excepciones perentorias, no hay ningún artículo distinto al 118 segundo párrafo que las regule o que nos diga pues que nos dé un listado de qué excepciones perentorias podemos usar. Lo que nos da a entender que podemos usar cualquier excepción perentoria según el nombre que le queramos dar. Tercero, se resuelven en la misma sentencia en la que se va a resolver el asunto principal, a diferencia de las excepciones previas que se resuelven en incidentes. En cambio, los demandados va a ser en sentencia. Y por último, la sentencia sí es definitiva porque le pone fin al proceso, mientras que el auto que declara con lugar las excepciones previas, ese no es definitivo, ¿verdad? Porque como ya vimos, lo que da origen o lo que originaría, si alguna sí se declara con lugar, es que el actor pueda presentar un nuevo juicio. Y por último tenemos la actitud procesal del demandado número 6, que es la reconvención o contrademanda, está en el artículo 119. Entonces, ¿qué es la reconvención? Es la demanda planteada por el demandado en contra del actor en el mismo proceso y ante el mismo juez que conoce el trámite de la demanda planteada por el actor, con el fin de que en un solo proceso se tramiten las pretensiones contenidas en ambas demandas y se resuelvan en sentencia.
Como yo les dije en la otra explicación que les daba inicialmente, las reconvenciones significa que no solo no estoy de acuerdo con lo que el actor está diciendo de mí como demandado, sino que al contrario yo lo voy a contrademandar porque al quien asiste el derecho es a mí y él tiene que ser condenado en costas procesales y en contra de él todas las declaraciones. Lo que origina es que no van a haber dos sentencias dentro del mismo proceso ni dos fases de prueba, sino que en un solo proceso y ante el mismo juez se van a resolver las dos pretensiones, tanto del actor como del demandado. Y para efectos de estudio, para nuestro segundo examen parcial, como dejamos por un lado, por así decirlo, el Código Civil, ya no vamos a ver el Código Civil, para el segundo examen parcial son del artículo 1 al artículo 122. Es más, lo vamos a colocar acá porque en guerra anunciada no hay muertos. Nos pregunta Ángel Fernando, ¿la reconvención tiene que ser sobre el mismo derecho que está reclamando el actor? Definitivamente, porque si es otro derecho, otra circunstancia, lo mejor que usted puede hacer es iniciar un propio juicio y usted ser el actor y el actor en este caso va a ser el demandado. Pero si tiene relación al mismo derecho pretendido, pues hay que hacerlo en el mismo juicio. Entonces yo le decía, del artículo 1 al 122 del Código Procesal Civil y Mercantil para el segundo examen parcial. No son muchos artículos, son poquitos. Pero más que todo, si usted ha estado en clase, si usted se ha conectado todos los sábados, si ha escuchado los ejemplos, si ha leído los textos, usted va a sacar 25 puntos en su examen, en su segundo examen parcial. Bueno, finalmente, ya con esto vamos a finalizar el día de hoy, aunque también es un tema un poquito grande. Vamos a ver las clases de excepciones y las voy a explicar de otra manera. Yo sé que a la mayoría ya le quedó claro con estas diferencias entre unas y otras, pero vamos a explicarlo de otra manera y a ver las clases de excepciones que existen. Todas las excepciones son medios de defensa del demandado, a través de los cuales pretenden atacar la demanda planteada por el actor, ya sea a través de la depuración de los errores cometidos por el actor en su demanda o atacando el fondo de las pretensiones reclamadas por el actor y que son objeto de discusión en el proceso. Clases de excepciones. Existen cuatro clases de excepciones, mejor dicho. Ya estudiamos dos, que son las previas o las dilatorias y las perentorias. Y se recuerdan que yo les dije que la caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción son especiales, porque a estos se les conoce en doctrina como excepciones mixtas. ¿Por qué razón? Porque se presentan como previas, pero su efecto es de perentorias, es decir, terminan el juicio a favor del demandado. Y finalmente tenemos las últimas excepciones que son las nacidas después de la contestación de la demanda. Yo en una sola oportunidad he utilizado las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda y me recuerdo muy bien de este caso. En este caso, el demandado fue declarado rebelde, ya había pasado la fase de prueba y no había aportado ninguna prueba al proceso. Entonces ya se iba a dictar la fase de vista. Cuando me consulta y no había muchas armas ni muchas salidas por este juicio, y lo que hago yo, como ya fue declarado rebelde, fue apersonarme al juicio en el estado en el que se encontraba, porque no iba a pedir ni enmienda del procedimiento, ni que se abriera prueba, ni que me dieran la oportunidad de contestar la demanda. No, en este caso, efecto de la rebeldía es retomar el juicio en el estado en que se encuentra. Pero mi estrategia de defensa fue interponer una excepción nacida después de la contestación de la demanda, porque la característica de las perentorias y de las nacidas después de la contestación de la demanda es que se pueden interponer en cualquier momento. Entonces, esto dio con lugar de que me diera chance u oportunidad de incorporar los medios de prueba pues, que teníamos, ¿verdad? Es de esta manera como, aún sin
sin haber comparecido a juicio y sin haber contestado la demanda y aportado prueba, pudimos ingresarlas. Les estoy dando estrategias, ¿verdad?, de litigio. Hagamos un breve repaso entonces o una breve explicación de las clases de excepciones. Primera, las previas o dilatorias atacan el proceso y no el derecho pretendido. Su objeto es dilatar o depurar el proceso y retardar la contestación de la demanda. ¿Por qué razón? Porque mientras no se resuelva la excepción previa, no puede seguir la contestación de la demanda ni abrirse a prueba el proceso principal. Otra característica es que se interpone dentro de los 6 días del emplazamiento antes de contestar la demanda. Son nominadas, es decir, tienen un nombre de una ley y se resolverán en incidentes. 2, las perentorias, eso están en el artículo 118, segundo párrafo, atacan el fondo de las pretensiones planteadas. Su objeto es destruir la pretensión del actor, es decir, que el demandado gane el juicio, y son circunstancias resolutivas de la petición del actor. Se deben de interponer al contestar la demanda, no dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, sino que dentro de los 9 días. Son innominadas, la ley no tiene un listado donde diga estas son excepciones perentorias, y no se resuelven en incidentes, sino que se resuelven en sentencia. Número 3, excepciones mixtas. Artículo 116, pero los numerales 8, 9, 10 y 11. Es decir, la excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada y prescripción. ¿Por qué razón? Perdón, transacciones, está 2 veces prescripción, pero es caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Se presentan como excepciones previas, pero el efecto que tienen es de excepciones perentorias, porque atacan el fondo del asunto y su objeto es destruir la pretensión del actor. Es decir, estas dan como consecuencia que el demandado gane el juicio. Y por último, las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, también están en el artículo 118, segundo párrafo, en el apartado donde dice, bueno, en la parte inicial o en la oración inicial del segundo párrafo del artículo 118 están las excepciones perentorias. Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Y ahí está el ejemplo que yo les decía. Entonces les estoy dando como un tip. Siempre que su cliente haya sido declarado rebelde y no puedan proponer prueba ni contestar la demanda, el tip es presentar un escrito de excepción nacida después de la contestación de la demanda. ¿Por qué razón? Porque se pueden interponer en cualquier fase del proceso y serán resueltas en sentencia. Su objeto es destruir la pretensión del actor. Al igual que la excepción perentoria, tiene como que la misma finalidad, por así decirlo, solo que la ley las denomina de forma distinta porque se interponen en distintos momentos. Tenemos una pregunta. Las excepciones previas son las que se tramitan por cuerda separada, ya que se resuelven como incidentes. Y la respuesta sería no. Las excepciones previas se tramitan en la misma pieza. Esto significa que suspenden el trámite del proceso principal. No se puede resolver o continuar con el juicio ordinario sin antes no resolver las excepciones previas, que estas se resuelven en incidentes. Entonces, a la oración que el compañero nos colocó en el chat, yo lo que le cambiaría sería lo siguiente. Las excepciones previas son las que se tramitan en la misma pieza, ya que se resuelven como incidentes y una vez resuelto el incidente, se continúa con el proceso principal. Así sería. Bueno, compañeros, ha llegado el momento de preguntas. Realicen las preguntas porque estos temas vienen en el segundo examen parcial. Y lo que yo quiero es que todos saquen 25 puntos. Que no hayan notas abajo de 25 puntos. Así que si alguien tiene una duda, un comentario, algo que no quedó claro, con gusto